Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Gracias por acompañarme en este cuarto espacio abierto del aprendizaje. Bienvenida Yared, bienvenida Perla. Pues Buenos días, asesor. Buenos días, buenos días. compañera. Sigo con los problemas de internet, de que mi latencia está muy baja. Entonces, pues mi cámara en ocasiones se va a quedar pasmada o se va a bloquear, como ahorita sucedió. Si llega a suceder lo mismo y que no me escuchen, me avisan, por favor. Y también mencionarles, el día de hoy tuvimos esta sesión más temprano, porque por la tarde anunciaron un corte de energía. Entonces, pues por eso es que lo tuve que hacer temprano. Pues bueno, son las 11 de la mañana, ya no es tan temprano, pero no a las 21 horas como normalmente acostumbramos. Antes de continuar, ¿alguna duda, algo en que les pueda ayudar? Yared, Perla. Por el momento no he revisado bien todavía la segunda actividad, pero con lo que nos dijo los pasos, pues sí, pues me hice un poco bolas, pero se espero ahorita con un ejemplo que nos pudiera dar, no precisamente el ejemplo de la actividad, pero uno similar o parecido o menos similar para más o menos saber qué procedimiento debemos llevar. Muy bien, claro que sí, Jared. De hecho, les tengo preparado un videíto para la segunda actividad, que es máximos y mínimos. Y obviamente también voy a explicarlo el paso a paso, ¿vale? Ok, gracias. Muy bien, Perla. ¿Alguna duda? No, por el momento todo va bien, todo claro. Todo claro como una Coca-Cola. Vientos. Sale, vale. Vamos a continuar con la presentación que tenemos para el día de hoy. Y ya después vamos a... Nada más son dos recursos digitales que tenemos para el día de hoy. Bueno, esta presentación la iniciamos el día miércoles, pero voy a continuar con ella, nada más a manera de una recapitulación, ¿no? Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Habíamos dicho que ya estamos por alcanzar la mitad, así que hay que echarle ganas, ¿verdad? Con esfuerzo y dedicación, seguro llegarás a la meta que está cada vez más cerca. Los objetivos, ya saben, ¿verdad? Principalmente que tú puedas apropiarte de los conocimientos mínimos necesarios para poder conocer qué onda con la variabilidad, qué onda con el cálculo, con la teoría fundamental del cálculo diferencial e integral. Y obviamente que tú tengas en cuenta los recursos que ya te otorga Prepa en línea CEP dentro y fuera de la plataforma. ¿Verdad? También recordarte lo más importante, como es tus participaciones, tu trabajo en tiempo y en forma, editar tus perfiles y el trabajo de esta semana, que se centra en el movimiento como una razón de cambio, ¿no? Y también en cuanto a máximos y mínimos. El tema que estuvimos abordando fue las derivadas de una función. Explicaba de manera conceptual lo que es una derivada. Explicaba de manera gráfica también que es un punto tangencial, que es una recta tangente, que es una pendiente, que es la diferencia de las y entre la diferencia de las x, y a partir de eso el comportamiento de una función. Explicaba lo que era un punto sin movimiento, que se le llama posición, y a lo que yo le llamo un paso adelante. El paso adelante es la derivada. Es cuando se rompe ese estado de inercial y tenemos un desplazamiento por una unidad de tiempo, es decir, una velocidad. Esa es la primera derivada. Eso es lo que estuvimos explicando. Veíamos entonces que es una derivada a manera de conclusión, veíamos que es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente de un punto exacto de una función. A manera de conclusión, ¿verdad? Bien.
Teníamos entonces que se simbolizaba de cuatro formas diferentes, 2 a 2. Las primeras dos son cuando nosotros representamos una f de x. Cuando está representada como f de x, tenemos d sobre dx de f de x, es decir, la derivada con respecto a x de tu función. Eso es lo que quiere decir. La más común, f' de x. Pero también como sabemos que f de x es y, es lo mismo, entonces, sabiendo que es y, entonces la primera que teníamos d de x de f de x vamos a hacer una especie como de contracción, la vamos a simplificar y me quedaría dy sobre dx. Y la última, la cuarta, pues si f de x es y, simplemente y'. Cualquiera de estas cuatro formas representan o simbolizan una función, ¿verdad? Y veíamos las propiedades de una función. Nos habíamos quedado apenas en la primera propiedad, donde si mi función tiene un coeficiente, que es a, que es un coeficiente, el número conocido que acompaña a la variable. Si tengo la variable que es x y tengo el exponente que es n, entonces su primera derivada será ese exponente que baja a multiplicar a la base, en específico al coeficiente, y a ese exponente le vamos a restar una unidad. Veíamos los ejemplos que ustedes lo resolvieron perfectamente. El 6 que es el exponente, multiplica el 5, me da 6 por 5 30, y a ese exponente 6 le quito uno, me queda 5. En el inciso B también lo explicamos y ustedes, inclusive, por ahí Yaret supo perfectamente que había que hacer una equivalencia en cuanto a la cantidad. La cantidad sigue siendo la misma, pero se expresa de diferente manera. Ocupamos una propiedad de los radicales que dice que el grado del radical se convierte en el inverso denominador de su base. En este caso teníamos una x quinta como base. Al reescribir el grado del radical se convierte en x elevado a las 5 séptimos. Y de esta manera efectuamos la propiedad, 5 séptimos de x a las 5 séptimos menos uno, y tenemos por resultado 5 séptimos de x elevada a la menos 2 séptimos. Aquí yo explicaba que tenemos que expresar el resultado igual como se nos haya solicitado el reactivo o el planteamiento del ejercicio. Si el planteamiento está con un radical, tenemos que colocar esa casita, ¿verdad? Ese radical. Y ya habíamos explicado la posición de cada elemento de acuerdo al, en este caso, de acuerdo al signo del exponente. El signo del exponente, que es x a la menos 2 séptimos, es negativo. Lo pasamos positivo, pero como denominador, acompañando al 7. Bien, en el inciso C teníamos ya igual a 4 séptimos de x séptima y esto lo resolvieron perfectamente. Se comprendió la parte de la simplificación en números racionales, teniendo como resultado un mínimo común divisor que es 4x a la 6. Y en el inciso D, aquí esta expresión lo tenemos como 8 sobre x a la 10. Ocupamos también una propiedad que vimos en el inciso B, pero al revés. Ahora yo tengo un exponente que se encuentra en el denominador positivo y lo voy a reescribir, ¿verdad? Lo subo acompañando al numerador, que es el 8, pero con un exponente negativo. Y ahora que ya está expresado de forma lineal, aplico la propiedad y ustedes lo supieron responder perfectamente. Aquí hacíamos un análisis de la ley de los signos en la parte aritmética, ¿verdad? Y también recordábamos que se nos había pasado que si yo tengo un exponente negativo, lo vuelvo otra vez a colocar como positivo, pero abajo, como denominador, porque así se me solicitó en un principio, expresado en razón, o también llamado como número racional. Bien, vámonos con la propiedad número 2. Y dice, ¿qué pasa si ahora no tienes exponente? ¿Qué pasa si tu expresión tiene un coeficiente y una variable, pero el exponente vale uno? Pero como es uno, no se pone, es decir, no hay exponente. Entonces, su primera derivada, fíjate bien, solo será el coeficiente. Se va la x, solo te queda el coeficiente.
Esa es la segunda propiedad. ¿Qué sucede? Pon atención en la parte superior derecha de tu pantalla, porque lo que está pasando es que en tu función a de x, tu coeficiente a, tu variable x, al momento de efectuar la primera derivada, el exponente es uno, como lo mencioné hace un momento. Ese uno que está sobre la x baja a multiplicar a tu a, te queda uno por a. Y a ese exponente que tú tenías uno le quitas uno, te queda uno menos uno. Y esta es una propiedad de los exponentes algebraicos. Se le llama también la ley del exponente nulo o del exponente cero. Y dice así, todo número elevado a la cero siempre será ¿cuánto? ¿Quién abre su micrófono y me dice? A uno o a Es, la cantidad, es correcto, Jared. Todo número, todo elemento elevado a la cero siempre será uno. Eso es una regla. ¿Sale? Entonces, ahora que ya quedó claro, podemos entender que entonces esta f', su primera derivada, será ese uno que bajó a multiplicar a tu a por uno pues te sigue siendo a. Y la variable x a la cero se volvió uno. Otra vez multiplicamos a por uno pues te vuelve a dar a. Esa es la razón fundamental del por qué decimos rápidamente se cancela X. No es que se cancele, es que se fue por la propiedad del elemento nulo. ¿Vamos? Entonces, rápidamente, quiero que abran sus micrófonos, Yared y Perla, por favor, y que me digan para el inciso A, ¿cuál es la primera derivada de 5x? f' de x igual a 5. Perfecto, rapidísimo, ¿verdad? Excelente. Inciso B, primera derivada de un medio de x. Pues f' de x igual a un medio. Muy bien, solo un medio es correcto. Ahí está. Inciso C, menos 8x. Pues y' de menos igual a -8. Muy bien, se va la x, ¿verdad? Simplemente. Y para el Entonces, inciso D, esta propiedad está más fácil. sí, claro. Este, y' igual a raíz cuadrada de 6. Ok, bien. Ojo con esto. Si el radical no tiene el grado, no tiene el numerito, se asume que es cuadrada. Se asume. ¿Sale? A menos de que tenga un número diferente, es decir, que si tenga algo, entonces pues ya será cúbica, cuarta o lo que tenga, ¿verdad? Mientras no tenga nada, se asume que es cuadrada. Pero yo aconsejo que al momento de leer el lenguaje simbólico, no se Ajá, mencione cuadrada, solamente se diga raíz de 6. raíz de 6. Ah, ok. ¿Vale? Yo aconsejo, pero Sí. no quiere decir que esté mal, porque efectivamente sí es una raíz cuadrada, sí lo es. Pero ya hay que acostumbrarnos a que los radicales son de diferentes grados. Entonces, ese es mi Ujú, consejo, ¿vale? sí. Muy bien. Ok, vamos con la propiedad número 3. Esta propiedad número 3 es muy curiosa porque se escribe exactamente igual que la propiedad 2, pero es diferente. Pero es todavía más fácil que la 2. Fíjense, dijimos que se escribía igual que la 2. Ahí está. Pero fíjate en el ejemplo. ¿Qué pasa si te piden la primera derivada de una constante? Es decir, cuando no hay x ni hay exponente, solamente un número conocido, que se le llama constante. ¿Quién me dice cuál sería la primera derivada de una constante? En este caso de -15. Pues no tiene derivada ¿Por qué? ¿Por qué, Jared? porque es solamente o sea, nada más está expresado el coeficiente. Entonces, pues no aplicaría
ni la primera propiedad ni la segunda, porque pues no hay, no hay X, no hay la variable, ¿no? Entonces nada más está el coeficiente y pues se puede decir que la prima, la f prima de X, pues es cero. Muy bien, Jared, muy bien. Cuando inició este curso, en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje, yo les hablaba de la trascendencia de las matemáticas. La trascendencia comienza precisamente con las cantidades finitas, es decir, con un número conocido, un número real, Ujú. en este caso el -15. Y después trasciende con la variabilidad. Cuando hablábamos de álgebra, cuando les hablaba del kilo de huevo, que el kilo no cambia, es tu coeficiente, ¿verdad? Un kilo siempre Ajá, da un kilo, pero el precio del huevo sí cambia. sí cambia. Esa Ujú. es tu variable. Eso le otorga el elemento algebraico. Y después hablábamos de la relación de elementos entre conjuntos. Eso era la definición de función. Y después veíamos que con la función teníamos funciones que se representan de forma lineal y teníamos funciones exponenciales que se representan como curvas. Y ahí estamos. Pero ¿qué pasa cuando me piden la derivada de una constante? Pues rompe con todo lo que acabo de decir, con todo, porque no hay función ni exponencial ni lineal. Es más, no hay función. Es más, nos vamos más atrás, no hay álgebra, porque no hay ese elemento de variabilidad. Entonces nos regresamos hasta el principio. Por eso es que digo es una constante. ¿Por qué no se puede derivar? Tú lo dijiste bien. La respuesta es porque no es un elemento algebraico, no es una función, ahí está mal expresado. Esa f de x no debió haberse escrito porque no hay función, no hay x, no hay nada que dependa de x. Recuerda que f de x es Ujú. y y es el elemento es el elemento dependiente. ¿De quién depende? De x. Pero X. al no Ujú. haber x, eso No está hay mal escrito. función. Ujú. ¿Estamos? Entonces, siempre que te pidan la derivada de una constante, siempre será cero. No hay elemento algebraico. De lo que te pongan, siempre será cero. Cero. Siempre. ¿Vale? Esa es la tercera propiedad. Bueno, como ya estaba muy fácil esto, vamos a ponerle algo más interesante. Cuarta propiedad. La derivada de la suma o de la resta. Se trabaja igual, lo único que va a cambiar es el signo. Si f de x tiene un primer término algebraico, g de x, y se le va a sumar o a restar o un segundo elemento, h de x. Y si hubiera un tercer elemento, ponle i, ponle j, ponle k, ponle r, ponle lo que tú quieras. La g, la h, es cualquier término algebraico, cualquiera. Y aunque aquí en esta propiedad solamente aparecen dos términos, el g y el h, no se te olvide, pueden ser tres o pueden ser cuatro. ¿Sale? No importa el número de términos, se trabaja de la misma manera. ¿Vale? Bien. Dicho lo anterior, entonces, su primera derivada será, fíjate bien, g' de x en más o en menos h' de x. ¿Qué quiere decir? Que vas a derivar cada término de forma independiente y al final sumas o restas. Simplificas, claro. ¿Vale? Vamos con el ejemplo. En el ejemplo A, me piden la primera derivada de 3x al cuadrado más 5x. ¿Quién dice yo? Es es prima de X es igual. Ahí aplicamos la primera propiedad, que sería 2 por 3x, eh, más Mm, 5x. Aplicamos aquí la segunda, se
se va la X, entonces sería más 5, entonces sería función prima de X, serían 2 por 3 6 X más 5. Y ya, Ah, pero sería, sí, porque 2 menos uno me da un exponente, entonces no se pone el exponente. es correcto. Y entonces, pues ahí queda, Ahí queda. Ya no le puedes seguir más porque son términos diferente. diferentes. Es correcto. Bien, les voy a ayudar para que a partir de aquí en adelante siempre lleven este orden. Paso uno, identificar quién es quién. El paso uno es identificar quién es G de acuerdo a la propiedad. Ujú, Después identificar quién es H. Una vez que ya los identificaste, ahora los vas a sustituir operándolos de acuerdo a la propiedad. Te dice la propiedad G' de X, entonces, como tú bien dijiste, Jared, 2 por 3 6 X a la 2 2 menos uno 1 y el uno ya no se pone. En la siguiente, la primera derivada de 5X, de acuerdo a la segunda propiedad, se va la X, te queda del 5 solito. Y así se queda. Ya no lo puedes simplificar más, porque tú no puedes sumar 6X más 5, no, porque no, uno es Chávez y el otro es Pérez, no se puede. Cuando tú tengas Chávez, Chávez, entonces sí, o Pérez, Pérez, sí. ¿Cómo saber? Cuando tenga el mismo elemento algebraico. Si el 5 hubiera tenido una X, si lo sumas, ¿sale? ujú, Si, si el 6 hubiera estado solito, también lo sumas, pero no es el caso. Y lo mismo con los exponentes, ¿sale? Por ejemplo, en el caso de arriba, en la función antes de derivar, tú tenías una 3x cuadrada y un 5x solito, no se pueden operar. Pero si el 5x hubiera tenido un cuadrado también, entonces sí lo operas, por tener el mismo grado exponencial. Lo vamos a ver en la siguiente propiedad para que lo tengan a la mano. Vale, vamos con el ejemplo B. Esta está buena. Adelante, los dejo. ah, pues, a ver, deje la hago primero. Adelante, adelante. Sería Y prima, eh, pues aquí identificamos el primer término es G, el segundo del que tiene dos raíz de X cúbica es otro término, un medio de X cuadrada es otro término y el 3 pues, es otro término. Bien, perfecto. Entonces, la prima del primero es 20 20 X a la tercera, bueno, Al a la cubo. tercera, al cubo. Muy bien. Este, ay, pues sería, es 2. Bueno, el 2 no es el índice del radical, ¿verdad? No, de No. hecho, el S-2, Sería -3, digo, entre 3 eh, 2 o sea, como el signo que está Dos en de uno menos entre 2, 3. ¿no? ¿Cómo sería hay que quitar el el radical. que, ándele, que está 2 entre 3 X cúbica, ¿no? Más o menos, acuérdense, el grado del radical pasa a ser el inverso denominador de la base. Ujú. La base es X cúbica. Entonces, al quitar esa raíz, ¿cómo quedaría? ¿X a la qué? X, A la, un medio. No, a las a la 3. tercera. Ah, al -1/3 también. A X a Digo, la 2/3. 3 medios. 3 Tres medios. medios. 3 medios, porque el Sí, valor es al del revés, tres radical medios. es un 2. Entonces, ese 2 pasa Ah, debajo ok. del exponente 3. Ajá, sí. Ajá. Entonces ya reconvertimos, ya reescribimos. Me queda -2 que multiplica
a x a la X 3 a la 3 medios. medios. Ah, ya lo reescribimos. Ahora, ¿cómo aplicamos la derivada? Pues con la ah, propiedad con la primera propiedad, ¿no? Ahí tendríamos que multiplicar ese exponente de Ajá, 3 medios. 3 ¿Por qué? medios por 2 Por menos 2. por menos 2 ¿Cuánto te daría? ¿Cuánto sería 3 medios por menos 2? por, sería menos 2 sería menos 6 tercios, no, Bien. ¿sí? Ya nada más falta simplificar. Vámonos con el Ajá, siguiente término. Ya hicieron lo más difícil. A ver, el tercer término, ¿cómo quedaría? pues es 2 que multiplica a 1 medio, ¿Cuánto es 2 por 1 medio? dos medios, ¿Y cuánto es 2 medios? 2 medios, un entero. Exacto. ¿Y uno por x? 1 por x, 1. No, 1 por x es 1x. pues x. Ajá. ¿No? Una X, sí, Así X. es. Y ahora el exponente 2 menos uno, pues te queda uno, es decir, ese 1. tercer término te quedó. Ahora ya lo van a simplificar. Y el último término, el menos 3, ¿cómo queda? En, en 0. En cero. Es correcto. Bien, ahí está. Ahí está lo que me dijeron. Ujú. Primera derivada, 20x al cubo. La segunda, me la habían dejado en menos 6 tercios de x. Esto simplificado se convertiría en 3, pero yo les había dicho, cuando el planteamiento te lo pidan en radical, lo tienes que regresar en radical. Entonces, Ajá. regresando ese 6 tercios ya simplificado, le saco de nuevo el radical 3. y me Ajá. queda ahora en menos 3 raíz de x. Es lo mismo, pero regresando el radical. Y en el otro me lo dijeron perfecto, quedaba la x solita. Y se fue el último término. Ahí está. Muy bien. Fíjense que este ejercicio de ya de muchas generaciones que pongo este mismo ejercicio, son muy raros los que lo pueden resolver. Y ustedes fueron de esos pocos, así que mi reconocimiento, Yared y Perla. Muy bien, muy buenas estudiantes. Sigan echando ganitas. Muy bien, ¿sale? Vámonos con la propiedad 5 derivada del producto. A ver, ¿qué es el producto? La multiplicación, El resultado de la multiplicación. El producto es el resultado de la multiplicación. Pregunta, ¿qué es el cociente? el Resultado resultado de la división. de la división. Perfecto. ¿Qué es la diferencia? La resta, El resultado el de resultado la de una resta. resta. Bien. Ujú. ¿Qué es la suma? Pues el resultado de Una sumatoria o una de unos o de sumatoria. sumandos. Ujú. ¿Sale? No se les olvide, abusados, es parte del lenguaje matemático. Los elementos de la multiplicación se llaman factores. Los elementos de la multiplicación se llaman factores, su resultado producto. Los elementos de la división se llaman divisor y dividendo, su resultado cociente. Y expresado
En elementos de razón de proporcionalidad se llaman numerador y denominador, su resultado un cociente. En la resta se llama sustractor y sustrayendo, y el resultado una diferencia. En la suma se llaman sumandos, y el resultado una suma. Y cuando yo tengo muchas sumas en suma, se le llama sumatoria y se representa por una letra griega que se llama sigma. Pero bueno, ya me salí un poquito. El punto aquí es el lenguaje, ¿vale? Para que nos vayamos entendiendo. Continuamos. Y esto que acabo de mencionar es aritmética, ¿eh? Abusados, abusadas. Bien, entonces estamos en la multiplicación. Si mi función en el primer término es g y en el segundo es h, y pudiéramos tener más términos, ¿verdad? Nada más aquí represento dos, pero pueden ser más. El puntito representa la multiplicación. Tú ya debes de saber que a estas alturas de matemáticas ya no se utiliza el signo por, ya no lo uses para nada. ¿Requieres representar un producto? Represéntalo con paréntesis, con un punto o nada. También puede no tener nada. ¿Sale? Dos elementos juntos representan una multiplicación. ¿Vale? Y si no quieres caer en el error a la hora de trabajar conjuntos, ponle un punto o ponle paréntesis. Y si ya tienes elementos agrupados en paréntesis, usa corchetes. Y si ya tienes paréntesis y corchetes, usa llaves. Espero que me esté sabiendo explicar y si no, pregunten, ¿vale? Bueno, Sí. No. entonces, su primera derivada, fíjate bien lo que dice, va a ser la primera derivada del primer término. Y lo vas a multiplicar por el segundo término sin derivar. Y le vas a sumar, sí, siempre lo vas a sumar, la primera derivada del segundo término multiplicado por el primer término sin derivar. No está difícil, va de nuevo. Primera derivada del primer término multiplicado por el segundo término sin derivar. Y le vas a sumar el segundo término derivado multiplicado por el primer término sin derivar. Ahí está. Esa es tu fórmula, esa es tu propiedad. Vamos con el ejemplo. Primer ejemplo. La función 3x a la quinta, que multiplica a todo lo que está en el paréntesis, menos 2x a la séptima más 8x quinta menos x. Primer paso, ¿quién dice yo? Identificar quién es G y quién es H. Es correcto, Yare. Ese es el primer paso. Ahí está. Fíjate bien. H nada más es 3x a la quinta, pero H es todo lo del paréntesis. Todo está Ujú. en un solo conjunto. Bien. Segundo paso. Este, aplicar la propiedad, ¿no? Que sería derivar el, el primer término ¿Sí? y sumarle el segundo término sin No, derivar. antes de sumar, ¿qué te faltó? Multiplicar. Bueno, multiplicar el segundo término sin derivar. Ándale. Exacto, exacto, exacto. Y ya después ya le sumas la primera Ujú. derivada de lo que está en el paréntesis y lo multiplicas por la derivada del primer término sin El derivar. primer término. Ahí está. Vamos a verlo todos juntos. Dice, primera derivada del primer término. Entonces, 3 por 5, 15x. Lo teníamos a las 5, le quitamos uno, me queda la 4. Ya está. Dice, Ujú. multiplícalo por el segundo término sin derivar. Así que lo que está en el paréntesis lo bajamos tal cual. Ahí está, tal cual lo bajamos. Después dice, más el, la primera derivada del segundo término. Ahora sí derivamos lo que está en el paréntesis. Menos 2 por 7 menos 14. Entonces, X a la 7 se convierte en X a la 6. Segunda. ajá. 8 por 5, 40. X a la Ahorita, 5 se X convirtió a en la X a la cuarta. 4. Y por último,
la derivada de x, pues es solamente uno con su signo Uno. negativo. Ahí está. Después te dice multiplícalo por el primer término sin derivar, lo bajo tal cual, 3x a la 5. ¿Qué sigue? Y sigue. El 15 multiplica a todo lo que está en el paréntesis, ¿no? ¿Es correcto con su exponente? Sí, a cada término lo va a multiplicar Sí, para quitar los paréntesis. es correcto. Lo que sigue ya es un desarrollo algebraico que se le llama una multiplicación de polinomios. Después de hacer la multiplicación de polinomios, necesito hacer una simplificación de los términos aritméticos de suma y resta. Pero para multiplicar estos polinomios, que es un polinomio por un monomio, necesito tener cuidado con sus exponentes. Y aquí utilizamos otra propiedad de la operación de exponentes, que dice, cuando las bases se multiplican, los exponentes ¿Suman? se suman. Es correcto. Abusados con esas propiedades. Bien dicho. Ahí está. Hagámoslo juntos. 15x a la 4. Se quitó el punto, ¿ya vieron? Se quitó el punto y solamente se bajó el paréntesis. ¿Qué pasó con el Ajá. segundo término? Se cambiaron de lugar. El 3x a la quinta, que estaba al final, se dieron cuenta que pasó Ajá. antes del paréntesis. Entonces, ¿Por qué? Porque el orden de los perfecta. factores No altera el no producto. altera el producto. Yo lo puedo trabajar así. Si ya tienes la habilidad, no pasa nada, se puede. Pero yo te recomiendo que aunque te sientas muy hábil, ordénalos como lo estoy haciendo yo. Ordénalos para que no te tropieces, para que no haya ninguna duda en tu procedimiento, ¿sale? Una vez que ya los ordené y que ya quité los puntitos porque estaban de más, el puntito ya me indica mm, multiplicación, lo mismo que el paréntesis, entonces está de más. Ahora sí, comenzamos. 15 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 30 Menos 30x, es 4 y 7, 11. 11. Me quedó menos 30x a la 11. Seguimos. 15 por 8, 8 por 5, 40. Llevamos 4. 40. 8 por 1, 8 más 4, 12. 120. 120. 120x a la 4 más x a la 5, ¿cuánto me da? A la 9. A la 9. Siguiente. X menos x por 15 Menos 15 menos X 15x a la qué? a la 3. A la 5, ¿no? Bueno, hacia la 5 A la porque 5 5. y uno sí, la Muy 5. bien. Vamos con el siguiente. Ahí, aquí vamos, ¿eh? Ya tenemos menos 30x a la 11 más 120x a la 9 menos 15x a la 5 y aquí vamos. Ahora, 3 por menos 14 menos 42. Sumamos los exponentes. 5 más 6 me queda x a la 11. 11. Ahora, 3x a la quinta por 4x a la 4, 120x a la 9. Y 3x a la 5 por menos uno, pues lo mismo, pero con el signo negativo. Ya está. Pregunta, ¿ya terminé? No, ¿Qué me falta? pues ahí ya se suman términos iguales o se reducen porque hay términos semejantes, entonces se simplifican. Es correcto, Yared. Nos falta simplificar términos semejantes. Lo dijiste perfecto. ¿Cuáles son mis términos semejantes? Los que tienen el El mismo exponente valor exponencial. Es correcto. Y yo tengo un menos 3x a la 11 y un menos 42x a la 11. Signos iguales se suman, conservan su valor. Menos 30 menos 42, menos 72, 2. X a once. la 11. Bien, hay otro término semejante.